por la paz, en oración, hacia la canonización del beato Óscar Arnulfo Romero, obispo y mártir. Saludemos a la Virgen María con el rezo del Ángelus. Vamos a pedirle por todas las intenciones que ustedes tengan en su mente y en su corazón, por todas las necesidades de nuestros hogares, de nuestros pueblos, de cada uno de nuestros hermanos. Elevemos nuestra plegaria a la Virgen. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Y la Virgen dijo: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Lección Divina. Evangelio del 4 de agosto, tomado de San Mateo, capítulo 14, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y dijo a sus cortesanos: Es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer. Y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes, y la hija de Herodías bailó delante de todos, y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: Dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran. Entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Resonancia del Evangelio en las palabras del beato Óscar Romero. Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer. Y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente porque creía que Juan era un profeta. Comentario de Monseñor Romero sobre el matrimonio y la maldad del pecado. Existe una conciencia en el hombre, y el Papa es el maestro que en nombre de Dios ilumina. Pero qué ciegos son los hombres cuando están apasionados. ¿Cuántas veces hemos visto llorar
a la esposa buena, porque su esposo está enamorado de una adúltera, está apasionado, y es difícil que crea la voz de Dios que lo llama. Eso es ilícito. Fue el caso de Juan Bautista frente a Herodes. Estaba apasionado de la mujer de su propio hermano, y cuando Juan Bautista le dice, no es lícito eso, lo manda a matar. Le quitaron la cabeza. Es el destino de los profetas, porque tienen que señalar las llagas más dolorosas y ardientes. Tienen que correr los riesgos de quienes no quieren oír. Homilía del 1 de octubre de 1978. Nunca un pecado está solo. Siempre hay injusticias y crímenes y otras cosas. Si nuestro pueblo está respirando el pecado, precisamente porque vemos aquí, en Juan, todas las maldades. Añadió Herodes a todas esas maldades esta: mandar a encarcelar a Juan y matarlo. Y ya sabemos la triste historia, cómo el poder se alió con el libertinaje del mundo y con los pecados del mundo, y le quitaron la cabeza al profeta. La mujer de Herodes tenía odio para el precursor. Cuando su hija Salomé, en una fiesta de Herodes, bailó maravillosamente, Herodes no solo la aplaudió, sino que le dice: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. La muchacha va a preguntarle a su mamá: ¿qué le pido? Y es evidente, de la abundancia del corazón habla la boca. Pídele la cabeza de Juan el Bautista. Vale más que el medio reino de Herodes. Claro que vale más. Vale más que todo el mundo. Vale más que todos los poderes y que todos los bailes y que todas las riquezas y que todos los lujos. Eso vale más. Herodes desciende en su ignominia en la historia y Juan Bautista se exalta. El mártir, el que dio su vida por el Señor. Los discípulos fueron a recogerlo y sepultarlo. Homilía del 24 de junio de 1979. Diario personal del beato Óscar Arnulfo Romero. Del diario de Monseñor Romero vamos a escuchar lo que nos cuenta del día 21 de enero al 25 de enero. Ante todo, la misa en Catedral Metropolitana con algo muy doloroso. Tenían la muerte de un sacerdote y de 3 personas más que habían sido asesinadas el día anterior. Monseñor Romero también nos cuenta su experiencia de viaje a México para participar de la conferencia del episcopado latinoamericano y encontrarse con otros obispos y compartir la fe de la Iglesia es algo que él siempre llevó muy en el corazón. Domingo 21 de enero. La mañana la llena la hermosa concelebración de la catedral. Más de 100 sacerdotes alrededor del féretro de su hermano difunto, el padre Octavio. Allí estaban también los ataúdes de los otros 3 jóvenes que fueron recogidos por la iglesia en la morgue del cementerio. No pudo celebrarse la misa dentro de la catedral, sino que se organizó en la calle y en el parque. A la hora de comenzar la misa estaba sumamente repleto, una concentración que emocionó a todos, sobre todo por la participación piadosa con que todos seguían esta plegaria por los difuntos. Estuvo a mi lado un representante del obispo de Cleveland, lo mismo que otros sacerdotes norteamericanos. Al predicar la homilía, hice un análisis del crimen del padre Octavio y de sus 4 compañeros de sacrificio. Hice un llamamiento a usar la racionalidad antes que la violencia y la fuerza.
protesté por este atropello a la dignidad de nuestra iglesia. Recordé la pena de excomunión en que han caído los autores intelectuales y materiales de este crimen sobre un sacerdote. Entre la muchedumbre había gente de todas las parroquias de la arquidiócesis y también representantes de muchas comunidades de otras diócesis. El féretro del padre, lo mismo que de los otros jóvenes, se introdujeron nuevamente a catedral después de la misa para seguir recibiendo ese cariño de oración y de contemplación con que desfilaban ante ellos nuestros fieles. La comunidad de San Francisco, mexicanos, pidió el cadáver del padre para sepultarlo en su iglesia y después de dialogar sobre esta situación, procurando que evitaran cualquier provocación a una manifestación de violencia, lo llevarían privadamente. Ese cuerpo les pertenece a ellos, ya que allí fue ordenado el sacerdote y allí trabajó los 5 años de su ministerio. Yo fui quien ordené al padre Octavio en 1974 por encargo de Monseñor Luis Chávez y González. Fue el 3 de marzo. Por la tarde ya había sido trasladado el cadáver del padre Octavio a su parroquia de San Francisco en Mexicanos y fui a presidir la concelebración. Había unos 40 sacerdotes y la muchedumbre era inmensa. Era incapaz la calle frente a la iglesia de contener el numeroso acceso de gente que llegaba de todas partes. Por eso se celebró al aire libre y después de la misa se volvió a continuar la visita de los fieles al padre Octavio en unas filas que llegaban hasta la estación terminal de los autobuses de Mexicanos. Una verdadera manifestación espléndida de solidaridad, de sufrimiento, de amor, de entrega a la causa de Jesucristo. La muchedumbre estuvo sumamente cariñosa con los sacerdotes y con su obispo, al que saludaban con aplausos, con beso de manos, etc. Yo terminé esta ceremonia con mucha satisfacción en el espíritu. Qué bien responden los pueblos cuando se les sabe amar. El padre Octavio quedó en capilla ardiente hasta que terminara el desfile de fieles, que todavía era muy numeroso. Lunes 22 de enero, a las 8:20 de la mañana, en un avión de la Pan American, me traslado a México para asistir a la reunión de Puebla. En el aeropuerto de Guatemala, donde hicimos escala, saludamos a algunos sacerdotes que nos esperaban y tuvimos una breve entrevista con un periodista, el cual se interesó de manera especial sobre las declaraciones que acaba de hacer el presidente de la República en México, diciendo que no hay persecución en la iglesia de El Salvador, y también quería detalles sobre el atropello a la casa de convivencia de jóvenes, donde murió trágicamente el padre Octavio. También en el aeropuerto de México, al darse cuenta que llegaba el arzobispo de San Salvador, nos hicieron rueda de periodistas, agentes de la televisión y de la prensa de México, que también se interesaron sobre el asunto de la iglesia en El Salvador y sus relaciones con el gobierno, y donde hubo que aclarar varios aspectos inexactos de las declaraciones del señor presidente en México. Confidencialmente, uno de los periodistas me dijo que la presencia del presidente Romero y sobre todo su despedida hacia El Salvador habían sido muy frías, de hielo, me dijo el periodista. Fuimos recibidos cordialmente por las religiosas carmelitas de Santa Teresa, que ya habían sido
prevenidas de mi llegada por las hermanas de la misma congregación del Hospital de la Divina Providencia en San Salvador. Nos esperaban en el aeropuerto y nos llevaron a su casa de noviciado en la colonia Santa María de la Ribera. Me acompañan el padre Jesús Delgado y el padre Astor Ruiz. También venía conmigo el padre Rafael Moreno, pero él se fue con sus hermanos jesuitas. Nos hemos estado comunicando porque él lleva el encargo de la información de Puebla y de todos los incidentes de este viaje a la Secretaría de Información del Arzobispado de San Salvador. Después de descansar un poco en la casa de las hermanas, salí con los otros 2 sacerdotes hacia la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, ofreciéndole así las primicias de este viaje. Eran las 6 de la tarde, llegaba una peregrinación de gente del mercado y supliqué al capellán de la basílica me permitiera concelebrar junto con mis otros 2 sacerdotes, y fue muy amable el sacerdote de darme participación en la celebración que ya estaba preparada para recibir a los peregrinos. Por la noche platicamos con el padre Moreno, el cual vino a mi posada a contarme de las relaciones que está logrando con obispos y con otros sacerdotes. También tuve llamada telefónica del señor obispo de Cuernavaca, Monseñor Sergio Méndez Arcedo, el cual me informó que había una reunión de revistas a la cual iba a asistir y en la cual podríamos conversar. Yo le manifesté que con mucho gusto, que era mi deseo también conversar con él. Quedó de confirmarme en primeras horas del día siguiente. Por la televisión de las 10 de la noche vi un pedazo de la entrevista que me hicieron en el aeropuerto. También me di cuenta que ya había llegado y fue entrevistado el cardenal Pironio. También el padre Moreno me dice que llegan esa noche los obispos de Chile y otros obispos que se irá informando. Martes 23 de enero. Después de una noche tranquila, de gran descanso, gracias a Dios, celebré la Santa Misa en el santuario pequeñito de las hermanas novicias, donde compartimos también unas pequeñas reflexiones sobre la palabra de Dios, aplicándolas a este momento trascendental de América Latina y pidiéndoles que fuéramos una fuerza viva en oración para que la reunión de Puebla y la venida del Papa al continente significaran un verdadero Pentecostés para nuestros pueblos que tanto esperan de la Iglesia. Saludé al padre provincial de los dominicos, acompañado con el padre José Luis, que está hospedado con ellos y que ha venido para ayudarme en reportajes para nuestros medios de comunicación social, a fin de llevar a nuestra gente noticias auténticas de la venida del Papa y sobre todo de la reunión de Puebla. Con ellos fuimos a conseguir las credenciales que los acreditaran como periodistas. Esto se está despachando en la oficina que se ha levantado a propósito del servicio de comunicaciones del Arzobispado y del CELAM. A las 11:30 fui a buscar a Monseñor Méndez Arcedo, que me invitó para esta hora en la casa donde están reunidos los directores de revistas. Lamentablemente no estaba, pero ya al terminar mi tiempo de
de que disponía. Lo saludé brevemente. Se notó alegría al encontrarme y apoyo mutuo en nuestra posición como pastores en la iglesia, que quiere ser fiel a ese evangelio de servicio al pobre. Me contó sus aventuras como pastor, su encuentro con el Papa Juan Pablo II y su alegría de poder estar sirviendo así al pueblo de Dios. Por la noche fui invitado a la casa generalicia de las hermanas carmelitas a cenar, y después de cena vimos en la televisión algunas escenas de los preparativos para la venida del Papa. También por la noche tuve la visita de 2 periodistas con quienes platiqué más a fondo sobre mis ideales como servidor de la iglesia y de los problemas que esto suscita. Miércoles 24 de enero. Fui a ver la Catedral de México y la inmensa plaza del Zócalo, donde tendrá un encuentro el Santo Padre con nuestros pueblos latinoamericanos. La catedral la preparaban con escalinatas, con asientos agregados en el coro y en el cuerpo de la iglesia para la muchedumbre que asistirá a la misa celebrada por el Papa en la catedral. En esos momentos se cantaba ensayando un hermoso coro acompañado de orquesta y de órgano. Por la noche, entrevista de prensa. Alan Ray había preparado un grupo de periodistas, mejor dicho, de corresponsales de agencias de publicidad. No esperábamos tanta gente, pero me alegré de tener enfrente unos 50 periodistas con sus cámaras de televisión, con sus fotografías y sobre todo con una serie de preguntas muy interesantes, pero que yo notaba como una simpatía especial para la iglesia, y hasta en las preguntas había respeto y también sinceridad. Comencé agradeciendo esta oportunidad de ampliar mi voz en favor de los que no tienen voz y de hacer conocer en la amplitud de sus mensajes el pensamiento de una iglesia que quiere ser fiel al Evangelio. Les describí brevemente la situación económica, social y política de mi país y cómo en ese ambiente tan difícil es donde la iglesia trata de realizar una misión profética que va a despertar la conciencia de los salvadoreños para que no sean masa, sino que sean hijos de Dios, formando comunidades donde reine el verdadero amor. Y por eso la iglesia denuncia todo aquello que destruye la dignidad del individuo y sobre todo destruye la capacidad de construir un pueblo sobre bases de amor, de justicia y de paz. Después de la conferencia de prensa, tuve la satisfacción de oír comentarios muy elogiosos y cómo la situación de El Salvador, muchos no la conocían, y gracias a esta entrevista se ha dado a conocer lo que la iglesia está realizando en este ambiente tan difícil. Por la noche nuevamente fuimos a cenar con las superioras de la congregación de carmelitas y ahí vimos también en televisión las últimas horas del Papa en Roma antes de su viaje. La televisión invitaba a continuar viendo, ya que a la 1 de la mañana, hora de México,
estarían transmitiendo la salida del Papa hacia América, directamente a Santo Domingo. Jueves 25 de enero. En la breve homilía de mi misa celebrada en el noviciado de las Carmelitas, recordé los acontecimientos de estos días: la venida del Papa a América, la reunión de obispos en Puebla que precisamente comienza este día, y la oración por la unidad de los cristianos que se ha estado teniendo estos 8 días y que precisamente hoy, fiesta de la conversión de San Pablo, se clausura con especiales oraciones que en San Salvador se tendrían en la catedral. Oramos pues mucho por estas intenciones y sobre todo les encomendé oraciones por la reunión de Puebla. Es el día señalado para reunirnos en Puebla. Una religiosa carmelita bondadosamente nos condujo de México a Puebla. A mediodía llegamos a la hora de almuerzo a la casa de un salvadoreño muy acogedor, el arquitecto Gonzalo Llanes, que con su esposa María Teresa y su hija nos brindaron una acogida cordial y nos ofrecieron una comida muy sabrosa. Después, ya eran casi las 5 de la tarde, me llevaron al seminario palafoxiano, sede de la tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. Me inscribí, me dieron el material de estudio y me instalaron en el cuarto 325. Hay ya muchos cardenales, arzobispos, obispos, expertos, sacerdotes, laicos, hay diáconos, hay religiosas, hay toda una buena representación de nuestra iglesia para deliberar sobre la evangelización en el presente y en el futuro de América. Terminada mi inscripción, salí con el Padre Jesús y con el Padre Moreno a dar una vuelta por el centro de la ciudad, que es muy simpático. Visitamos la catedral y luego tomamos un café en el portal. De regreso al seminario me encontré con varios obispos conocidos: el cardenal Prima Testa, que fue compañero mío de colegio, el canciller de la diócesis de Puebla, Padre Miguel Nahuatlato, que me acogió con un fraternal abrazo muy efusivo, el señor obispo de León, Monseñor Salazar, el señor arzobispo de Panamá, Monseñor Magrat, algunos obispos de Chile, varios otros obispos que noté que sentían simpatía por mi persona y por mi arquidiócesis. Restan todavía muchos obispos con quienes tomar contacto, pero ya esta noche, en la cena, tuve oportunidad de seguir saludando así ligeramente a otros que todavía no me son conocidos. Por la paz, en oración, hacia la canonización del beato Óscar Arnulfo Romero, obispo y mártir.